pequeño detalle que quería comentarles es, me enteré recién hace 2 días, aunque al parecer está hace casi 2 años, React Fiverr. Para los que sepan, estaría bueno darnos después a conversar, me gustaría saber qué conocen de eso, y para los que no, bueno, creo que está bastante útil y bastante interesante la presentación o la reescritura de todo lo que hicimos por de React. Pero bueno, esto es, básicamente voy a hablarles sobre el caso de estudio en el que me encuentro, que es Gustav. Gustav es una empresa que está en Milán. Lo que busca ofrecer es servicios de agencia de empleo para agencias de empleo. O sea, una especie de repositorio central y un punto de encuentro entre las agencias de contratación y la gente que busca empleo, ya sea de full-time, part-time o incluso remoto. Empezaron con varios prototipos hace varios tiempo atrás. Una de las cosas que nos quería mostrarles es precisamente la arquitectura. No ha variado mucho desde los primeros prototipos hasta que les aprobaron el funding y empezaron a trabajar con algo un poco más estable. En la parte de la gente no voy obviamente a tocar eso. Básicamente los dos ambientes están compartimentizados en Docker. En el ambiente de la agencia tiene Phoenix directo, que viene a ser un ORM. Phoenix es un lenguaje funcional, está bastante bueno. He tenido la oportunidad de realizarlo más tarde, un poco de documentación, un par de archivos que necesitaba entender para poder comunicar una parte del frontend. Y en la parte del frontend, que es donde nos vamos, donde más me voy a concentrar, tenemos dos partes. Una de las ventajas que tengo en el proyecto, que existe en el proyecto, es un equipo pequeño, pero al menos en el frontend se decidió dividir el equipo en dos. En un lado que se encarga de la parte de los componentes visuales, lo que serían componentes tontos, la comunicación con todo lo que es la parte de Redux y router, y otra persona que está en el equipo de este lado que se encarga de ser el punto intermedio entre todo lo que es backend, base de datos, comunicación y el parsing de la información o la manipulación de los datos que yo le entrego desde la parte de los componentes. Entonces, lo que me voy a concentrar es básicamente en eso, y al momento de mostrarles algo de código, les voy a mostrar un poco de cómo es la comunicación con los containers. Antes de esto, algo que me parece útil, está bastante bueno y creo que todos acá tenemos claros, son conceptos que me parece que son útiles para poder lidiar con lo que actualmente se maneja en los frameworks de componente. Yo hace muchos años atrás, cuando conocí Angular, antes de Angular era jQuery y era todo un espagueti lo que se trataba de hacer. Creo que Angular, al menos en sus primeros intentos, lo que buscaba era precisamente tratar de igualar lo que sucedía en el mundo del backend, lo que sucedía en el mundo del desarrollo de esto. Era aplicación de patrones de diseño, tratar de mantener las responsabilidades separadas. Entonces, algo que es bastante útil es patrones de diseño, pero que más o menos he ido, creo que considero bastante importante a nivel de lo que es React. En el patrón de Observer vamos a encontrar lo que es la capa de Redux. Redux, X, JS o cualquiera de estas que se comunican con la interfaz de los componentes. Sí, básicamente ese patrón que actualmente está de moda, hace como 50 años descrito. Composite y Package, aunque son realmente para objetos y usualmente en React van a ver lo que construye son funciones puras, realmente la lógica por atrás o el concepto por atrás de composición antes creencia es bastante útil. Y Package les voy a mostrar un ejemplo que precisamente lo que busca es crear un supercomponente que engloba los componentes internos para luego simplemente, en este caso el desarrollador que se conecta al macrocomponente no tiene que preocuparse de lo que está ocurriendo internamente, sino simplemente decir, bueno, acá están los datos, acá están las funciones que tienes que tomar y yo no me preocupo de nada más. Otro concepto que es útil es precisamente lo que es programación funcional. Algo que siempre quería desde que JavaScript es un lenguaje bastante clásico. No puedo utilizar clases, no puedo utilizar imperativo, no puedo utilizar funcional. Pero ahora está de moda utilizar funcional y tiene bastantes utilidades, es bastante práctico. Y algunos de los conceptos que creo que son más útiles son la ejecutabilidad, memorization y higher order functions. A nivel de React, incluso este es lo que en React se conoce como los high order components. Básicamente son componentes que engloban a componentes internos y se encargan de pasarle todas las propiedades y controlar lo que sea necesario desde su lado. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es internacionalización o como vamos a ver el drag and drop.
suelen ser animaciones que trabajan a esa altura. Y el concepto más importante que me parece que se tiene que tener para esto es el componente del concepto de SOLID, que son los principios básicos de programación. Se aplica, a mi parecer, se aplica a cualquier paradigma que estemos usando, ya sea objeto, ya sea funcional, ya sea declarativo. Un concepto que es bastante útil. Bueno, ahora voy a ir un poco hacia las herramientas con las que estamos trabajando en Hello Bootstrap. Hay dos ambientes para manejar lo que es pruebas o testing. Storybook, que es la parte visual, luego les voy a mostrar a los que no conozcan. Realmente me parece una de las herramientas más prácticas y útiles para trabajar con esto. Para testing estamos utilizando Jest, es similar a Mocha, solo que es el test runner de Facebook. Y Ensign, que es un match pattern escrito por Airbnb. Está bastante bueno, permite hacer las asociaciones de una forma mucho más intuitiva. El lenguaje de comunicación con Ensign es mucho más intuitivo. Es la declaración, y lo que queremos probar. Y Browser está, que es una plataforma online que me permite levantar varios browsers de distintos sistemas operativos para probar cómo se ven cada uno de estos. De hecho, uno de las pruebas o problemas que tuve la anterior semana fue lidiar con Safari. Me parece que Safari es un nuevo Internet Explorer. Funcionaba, los estilos se veían bien incluso Internet Explorer, y en el momento en el que abrían Safari todos se rompían. Safari incluso no tiene soporte todavía para el API de internacionalización, cual fue un despelote en el momento de descubrir que eso no pasa, que eso no existía. Pero hay varios trucos que les puedo mostrar. Luego, a nivel del Google Components, mayoritariamente les voy a mostrar lo que es componentes notos, que son funciones puras que lo único que hacen es reciben los props, vinculan alguna otra cosa y devuelven un componente renderizado. Smart Components, un ejemplo bastante bueno en esto que voy a mostrar es el formulario. El formulario, debido a que React tiene que manejar el estado, especialmente con cajas de textos, con input text o con dropdowns, si tratamos de manejarlo con un componente control, no podemos capturar el texto que estamos escribiendo. Por eso está bueno tener una clase extra que se encarga de ir recibiendo el input que se está metiendo dentro del texto y eso renderizarlo y o enviarlo hacia la parte de atrás. Y está el Components, que sí es una librería que básicamente lo que hace es componentizar los estilos. Está bastante bueno. Nos permite manejar la misma estructura que estamos manejando al momento de crear los componentes, crear los estilos. Bueno, me acelero un poco, son creo que los nervios, pero les voy a mostrar un poco primero la parte de la estructura. Lo que están viendo ahora es la estructura de carpetas. ¿Alcanzan a ver todos? Esta es la estructura de carpetas del proyecto. La estructura de directorio. Lo que tienen en CSS realmente es el proyecto original, lo que le estamos llamando ahora el Legacy System. Hay varias cosas en ese proyecto que están bastante buenas, pero que se construyeron siguiendo un ejemplo que pueden encontrar en internet, que es una reimplementación de Trello. En esa básicamente se sugirió utilizar CSS o SAS, y muchos de esos códigos todavía se están dejando en el directorio original como para poder tener una referencia a lo que queremos llegar. Nosotros, por el momento, lo que decidimos hacer en el proyecto es tener dos directorios principales. Containers, que es donde se va a construir toda la capa de routers, Redux y Saga, que está utilizando mi compañero de equipo, y donde yo usualmente trabajo, que es en componentes. Ahora, en componentes lo que tenemos, o lo que con el pasar del tiempo en estos 2, casi 3 meses que hemos estado arrancando con esto, se decidió seguir un poco la estructura que se seguía o que sugiere SAS en el patrón 7.1. Lo único que nosotros nos quedamos fue con base, layout y base components. Básicamente en base lo que ponemos son, vamos a suponer el ejemplo de formularios. En base lo que ponemos es crear los componentes del input text, el input calendar, cajas de texto. Si vamos a utilizar, les vamos a mostrar el ejemplo luego, pero tenemos una tarjeta, un tipo de tarjeta especial, entonces la tarjeta va dentro de base y luego la modificamos o la adaptamos a lo que necesitamos en cada uno de los siguientes componentes. En layout usualmente es la parte de los frames.
seguimos en el estado inicial, porque probablemente acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de columnas que heredan algo de layout y lo modifican de acuerdo a sus necesidades. Y luego tenemos Case Components, que fue algo que se nos ocurrió hace más o menos unas 3 semanas. En lugar de crear el componente, por ejemplo, esto es una de las listas. Lo que decidimos hacer con ese directorio, con esa estructura que les comenté de Case Components era, originalmente esto le llamamos toolbar, esto de acá arriba se llama context header porque tenemos un header principal, y esto que es el main container donde vamos a estar todo el contenido de esa lista. Lo que originalmente estábamos haciendo, o lo que se iba a hacer era, dentro de containers, el developer a cargo de esto hacía las llamadas de cada uno de los componentes y iba pasando lo que necesitaba. Pero había muchas veces en que, no sé, agarraban algo del search y necesitaban pasarlo inmediatamente acá. El paso era ir a este container y el container regresar inmediatamente al componente. Decidimos en un momento de que resultaba útil crear un componente, como si fuera un componente tonto dentro de React, en el que estuviera todo ya estructurado. Y desde el lado del container, lo único que hace es llamar, por ejemplo, a all jobs. All jobs pasa los parámetros que necesita para el toolbar, para el context header y para el contenedor principal. Y con eso se va construyendo básicamente la parte media del componente, se tiene que cargar de todo. Ahora, dentro de las estructuras que tenemos, por ejemplo, en All Jobs, lo que nosotros decidimos hacer es, se separa cada uno de los componentes y tenemos dentro de cada una de estas la carpeta de styles, el directorio de styles, donde declaramos, no sé, por ejemplo, para todo lo que es card context, card detail, card dropdown. En este escenario tenemos card dropdown y card. Ahí declaramos los distintos estilos, que ya les voy a mostrar en código cómo esto se ve. Y para internacionalización decidimos declarar el archivo 18N dentro de cada uno de los componentes principales. En este caso la vista se llama All Jobs y aquí vamos a construir todos los componentes o vamos a componentizar todo lo que es esta vista. Al inicio de la charla o en la presentación de la charla ustedes vieron de que yo hablaba o lo presentaba como el concepto del ego. La idea de esto, uno de los motivos por los que se me ocurrió la idea del ego es con un post que habla precisamente de agarrar los componentes y pensarlos como piezas independientes. Entonces puedo crear una caja de texto, como si fuera una pieza independiente, y cuando la necesite en otro lado, esa pieza debe verse exactamente igual en donde yo necesite colocarla. Y al igual que el concepto de Legos, lo único que voy haciendo es ir armando el componente grande hasta que me quedo con un macro Lego, con un ejemplo de componente completo, y lo entrego como si fuera una pieza ya armada. Por ejemplo, les voy a mostrar lo que es acá a fondo. Ustedes pueden ver de que acá este es el input calendar. Acá tienen una caja, esto es Storybook. Para las personas que no han utilizado Storybook realmente es útil. Para mí me parece de que una de las cosas más útiles que tiene, que realmente es más aplicable para desarrollo, aunque sí, es para la comunicación con el lado del diseñador. El diseñador no necesita ni tiene por qué saber nada de desarrollo y pedirle que se descargue, que haga el clon del repositorio, que haga la llamada de instalación de las dependencias, que levante todo lo que necesita. Realmente el diseñador no entiende nada de eso y lo va a molestar y no va a poder revisar lo que él diseñó. En Storybook, la idea es precisamente de que él pueda abrir desde cualquier browser, en el que esto está deployado, y revisar de que todo lo que él diseñó, con los estilos, con los colores, con los tamaños, está tal como él lo preparó. Les voy a mostrar un truco que no tiene todavía React, que todavía no tiene Storybook, pero que es bastante útil, que a mí me pareció precisamente para ayudarle con la creación al diseñador, que es mostrar en un estado jerárquico. Es decir, interesa que el diseñador primero vea los componentes de página, que sepa de que la página se está convirtiendo como él la diseñó. Luego tiene, por ejemplo, lo que son acá iconos, que dentro de este proyecto se decidió utilizar los iconos en SVG y crear los iconos como si fueran componentes de React, puedo llamarlos desde que yo necesite y o modificarlos de acuerdo a como yo necesite. Y luego, para un developer es, vamos a decir que mañana se suma alguien al equipo y necesita crear un nuevo formulario, en lugar de él estar creando todo, puede abrir desde acá y puede revisar qué componentes existen.
el momento en el que ve que componentes existen, puede decir, voy a agarrar este y voy a modificarlo para este nuevo formulario, o probablemente me encuentre el componente, pero sabe dónde puede crearlo y qué es lo que necesita para crearlo. Me parece que esa es la mayor utilidad que puede ser real Storybook. Ahora vamos un poco al código. Era lo que les quería mostrar. Esto es componentes base. Ok, les voy a mostrar un caso. Este es un CAD. Incluso ustedes pueden ver de que ya está funcionando el drag and drop. Les voy a mostrar más o menos cómo funciona este componente. Cuando a mí me mostraron el diseño, el diseñador me envió los detalles de qué era lo que se necesitaba implementar. Estaba esto. Esta misma CAD, cuando se encuentra en esta columna, tiene mucha más información. No me interesa qué información va a llegar. Lo que me interesa saber o que me interesó de reconocer es, tenemos un componente que va a ser la foto de perfil, un componente asociado a la foto de perfil que va a ser el número de likes que recibe ese candidato, labels, y hay labels que tienen iconos, y las columnas que tienen todo su propio nombre con la cantidad de cartas asociadas o de tarjetas asociadas a esa columna. Ahora, cuando empecé a construir esto, uno de los componentes que les voy a mostrar, voy a hacer la revisión de la parte de la tarjeta, es la construcción, por ejemplo, estamos en el Jobs. Lo que yo hago es construyo cada uno de los componentes y en Storybook creo con los estados que necesito. Entonces, así el diseñador puede ver que cuando la foto está con más likes, debería verse en verde. Cuando tiene un resultado negativo, debería verse en rojo. Si es que no hay ninguno, que fue una conversación que se tuvo, porque finalmente se quería mostrar el 0, se decidió de que no se tiene por qué mostrar nada, siguiendo más o menos un poco el principio de mapa. Si no existe este menú va a estar inhabilitado, no es necesidad de mostrarlo. Ahora, los componentes. ¿No? Ok, este es el card detail. Card detail sería el componente tenemos un error ahí. Ok. Card detail, o el detalle del card, es este fragmento de acá. No me preocupo ni de esto ni de esto. Luego les voy a mostrar cómo más o menos estamos formando el card como tal. Entonces, en card detail lo único que yo hago es recibo el key, porque básicamente este card detail va a entrar dentro de un loop, y una de las reglas que tiene React es todo lo que entra dentro de un loop siempre tiene que tener un key para que React pueda mantener seguimiento de los componentes, actualizarlos dentro del DOM. El class name que les voy a mostrar para qué es útil especialmente con esto de state components, y lo que hacemos es el children, que es lo que renderizamos de cada uno de los labels. Ahora, me falta mostrarles. Acá nosotros tenemos ahora sí. Recuerden que les mostré en el directorio que tenemos dentro de cada uno de los directorios propios de la vista, la declaración de estilos. Estoy llamando a estilos el CAD, simplemente le cambio el nombre para mantener una convención, que nosotros decidimos de que si la convención no incluía tag punto, el componente a ser declarado tenía que finalizar en tag. Esto facilita que si alguien nuevo llega o alguien encuentra un error, pueda saber de que tiene que ir a estilos o tiene que ir a componentes descritos en JavaScript. Y esto es style components. Style components, recuerdan que en el componente anterior se declaraba cat y tail tag. Básicamente es esto de acá. Este es
es la forma en la que se declara un estilo usando style tag. Lo que hace style components es, declaramos que va a ser un tipo div. Style components se encarga de crearnos un tag div y coloca los estilos como si fuera una clase. Él inventa la clase de una forma randómica el nombre de la clase y le podemos pasar todos los parámetros que queramos. Y como está dentro de JavaScript, seguimos un poco, es un punto intermedio entre el inline styling que recomienda React y utilizar nombres de clases, que es lo que usualmente se hace o se quiere seguir haciendo. Un detalle aquí que lo acabo de encontrar es uno de los motivos por los que React promueve el uso de inline styling es por el estándar de Shadow DOM. Shadow DOM busca declarar dentro de lo que es la estructura dentro de la estructura del HTML, dentro de Shadow DOM, busca de que los estilos estén declarados inline o dentro de ese mismo ambiente. Entonces, por eso se promueve utilizar inline. Esto es un punto intermedio. Entonces, voy a mostrar cómo se vería eso. Este sería el car. Este es el car. Y la forma en la que genera el nombre de la clase con los estilos que nosotros creamos es esto. Esto tiene un pequeño problema en el momento en el que queremos hacer testing. Si queremos hacer testing y queremos hacer, que les voy a mostrar en un momento una de las pruebas que tenemos, si queremos hacer testing y queremos buscar por el clase, obviamente no vamos a poder encontrarlo. Entonces, un grupo es, hay componentes, crear un display name para el componente del estilo y decir, bueno, esto se va a marcar. O hacer un renderizado en el shadow de JS. Porque a veces nos entrega el HTML y luego simplemente con regex nos encargamos de averiguar si lo que necesitamos está ahí. Les muestro cómo es. Una de las cosas que también se decidió es de que todo lo que sea pruebas tiene que ir en función del ambiente en el que nos encontramos. Entonces, para componentes, en componentes yo declaro los tests acá. Containers tiene su propio directorio de test donde se preocupan de hacer los tests exclusivamente para containers. Mantenemos la idea es mantener las responsabilidades separadas. Y luego se tiene un ambiente de test separado de esos dos en el que hacemos el full integration testing. Por ejemplo, estos describe y estos specs son en función de design. Estamos usando test. Como pueden ver, es simplemente, para los que alguna vez usaron Ruby, es una declaración al estilo de spec. Lo que les decía, el problema con los tests, con las clases de style components, originalmente lo que yo hacía era simplemente le decía no shallow, sino mount. Lo que hace es conectar el componente como tal y luego decir, bueno, encuéntrame un componente con este nombre de clase. El problema es de que cuando tenemos style components, el árbol crece mucho más. Comprobar ponerlo en una carpeta de componente, porque lo que encontramos en este caso está en la línea 4. Las llamadas. Todos los imports los transforma en un vídeo y además yo lo quiero llevar a otro lado, ese componente, porque usé un proyecto y lo quiero llevar a otro, y lo llevo y se me pierde. Claro, y uno tiene que cambiar todo eso. Yo lo tengo en una carpeta completa, el test en la misma carpeta, primero los imports respetan el mismo estilo que los imports original, y segundo que es mejor que copiado. Sí, la verdad es bastante bueno. Un truco que encontré que no lo he probado todavía es evitar estos dos. Simplemente ponerle directo desde Mox y lo que hace React, porque lo que hace en este caso ya realmente es ir a la raíz del proyecto y desde ahí buscar este path. Podría también ser otra posible solución, pero eso está bastante buena. Tendría unos 3 días de actualización para mover todo, pero podría funcionar. Otra cosa que tenemos que es el motivo realmente de esto de acá es el Mox. En el ejemplo que les mostré, esto de acá son tarjetas bloqueadas, porque la idea es también evitar de que en la parte de los componentes tontos yo esté trayendo la información desde el container, porque me
haces, mi compañero de equipo que se está encargando de la parte de containers me pasa una hoja de definiciones de cómo van a llegar los datos desde el servidor. Y yo con esa información en la carpeta de mocks creo datos falsos simplemente para probar cómo se va a ver el momento en el que se renderiza. Lo que les estaba contando de la parte de los test que tenía el problema con State Components, la forma rápida de solución, que el problema, otra de las cosas que tiene State Components que todavía no está muy aceptado, está bastante útil, pero no es muy conocido. Entonces lo que hice fue hacer un shallow. Lo que hace shallow es renderizar dentro del Virtual DOM el componente ya renderizado como HTML, y lo que hago es buscar dentro del HTML con un reference. Básicamente estas pruebas son bastante básicas. Hay un plugin para State Components que pone el nombre de la clase. El nombre de componente como el nombre de la clase. Yo lo estoy usando y podés hacer eso de ingresos nuevos. Bueno, ustedes no le ponen nada random. Exacto. Y el browser le pone el nombre de la clase y el random. Entonces también es más fácil. Hacer el... Por si lo estás viendo, no. Claro, si no, por ejemplo, para este momento en el que tuve originalmente no estábamos usando State Components, entonces hacer las pruebas era bastante fácil. Cuando sacamos State Components, para hacer esto me demoro unos 5 minutos en renderizar, echar un console log y revisar cómo está renderizando para saber si está llegando lo que necesito. Es un poco complicado. Arrancamos con estos State Components hace unas 2 o 3 semanas, entonces todavía estamos en el proceso de irlo conociendo. Antes de terminar esta parte, voy a mostrarles esto, que es lo que les iba a mostrar, que es el componente inteligente que lo encontramos en Form. Ok, Form. Ok, este es el formulario. El formulario, como pueden ver, está o comprende varios subcomponentes. Muchos de estos son componentes tontos, pero todos tienen el patrón común de el label y el input. Entonces lo que se hizo fue crear una clase, que sería una clase semi-inteligente, en la que nosotros manejamos el estado. Pero el estado realmente es si se renderizó el formulario, si tiene que mostrar las validaciones de los campos requeridos. Cuando voy a crear acá, cuando cambio uno de los objetos del input text, como todos estamos, lo que tratamos de hacer es manejar convenciones de nombres, entonces yo acá cuál es el property, que es lo que necesito, y le hago un set object, controlo el cambio de los inputs. Esta probablemente es la clase más grande que tenemos por el momento, y lo interesante realmente acá, en el render. En el render nosotros lo que definimos fue esto, fixed, y acá nosotros le decimos qué tipo de input es, si es que debería validar cuál es el contexto. Y les voy a mostrar cómo compartimentamos esto, que es así. Creamos una clase que se llama un objeto JS, en el que definimos cada uno de los campos o cada uno de los inputs. Y acá lo que hacemos es ponemos el IDE, como estamos manejando internacionalización, le decimos cuál va a ser el elemento de internacionalización que usamos para ese label. Si es que tiene algún placeholder, también es internacionalizable. Qué tipo de input es y si es que es requerido o no. Y todo esto lo mandamos desde esta parte de acá, con definition.item al componente FieldSet. Si es que el día de mañana otro desarrollador necesita utilizar el mismo FieldSet, lo único que necesita es definir algo similar a eso y enviar esos parámetros. Atrás va a depender de qué tipo de componente sea. Por ejemplo, el calendar es un componente un poco inteligente porque realmente estamos utilizando un componente de Airbnb del calendario, pero para no insertarlo, no inyectarlo directamente, muestro acá. Este es un componente inteligente en cierta medida, pero nosotros estamos generando o estamos trayendo el ciclo de picker de componente de Airbnb. Como
no queremos inyectarlo directamente dentro del componente primario, en este caso del formulario, porque nos puede causar muchos problemas y queremos customizarlo lo que necesitemos. Creamos un componente que sería lo que había hablado hace un momento, que sería un high order component, en el que englobamos a ese componente y lo construimos a nuestras medidas. Desde acá yo creo el date ticket, pero yo puedo enviarle desde donde necesito los parámetros que me interesan para customizarle, no sé, el color de las cajas, si quiero que me muestre días y meses. Seguimos la convención de la llamada de los componentes como nos interesa. Y algo parecido hicimos, que era lo que les iba a mostrar con los iconos. Les muestro, por ejemplo, el arrow. El arrow básicamente, o cualquiera de los elementos, son componentes tontos. Es una función que lo único que hace es agarra y nos convierte el SVG, que me entregó el diseñador, me envía el diseñador, descargo el SVG, lo hago de esta forma, y acá puedo convertirlo a lo que necesite. Entonces, el mismo SVG puedo decirle que quiero con otras dimensiones y así no tengo que traer, es exactamente el mismo que lo traigo. Y regresamos al concepto que les había comentado. Tengo una pieza de Lego, necesito que esta pieza de Lego ahora se une en esta esquina, necesito que se une en esta esquina, o tal vez necesito que se agrande un poco más. El diseñador ve la cantidad de componentes de iconos que tiene, otro desarrollador ve el icono y dice, necesito este, pero lo necesito en azul. Lo puede mandar con un mapping o se lo puede modificar para que llegue el color que se necesita utilizar. Básicamente eso es. Antes de ir a la parte de las preguntas, algo que me parece útil comentar acá y que fue uno de los motivos por los que les comenté lo de React Fiverr es, actualmente se habla de esto de UX. UX realmente es un paraguas de varias cosas que lo que buscan es que el usuario, quien quiera que sea se sienta cómodo con el ambiente que se está desarrollando. Entonces el usuario final tiene que sentirse cómodo con la interfaz, si es el developer tiene que sentirse cómodo con su ambiente de desarrollo, si es el diseñador tiene que sentirse cómodo con la gente que se está trabajando. Entonces dentro de este paraguas, algo que es útil y que creo que a veces nos olvidamos como desarrolladores es de que el developer es muy importante dentro de UX. Storybook para mí es una de esas piezas importantes. Fue creado por un desarrollador y la idea de él realmente era ayudar a los diseñadores y a los clientes a que puedan ver cómo su interfaz iba creando mientras los desarrolladores intentaban de hacer algo realmente útil y funcional. Y regresando a esto de React Fiverr, hasta donde tengo entendido es una reestructuración de code de React, que lo que busca es manejar el stack de memoria. Similar a lo que hace React actualmente con el Shadow DOM, va a haber un virtual stack en el que uno puede controlar si la animación A tiene prioridad a la animación B, en qué momento pausa la animación A y pongo en funcionamiento la animación C. Son cosas que son útiles precisamente para la interacción de usuario. Y creo que eso es la parte más importante de lo que hacemos, no tanto el código, los protocolos que usamos, sino el cómo implementamos esto para facilitarnos entre nosotros. Realmente es eso. Gracias. ¿Preguntas? Ahora conectas un componente a Redux. Ay, perdón, me había olvidado de mostrarles eso. Ok, les voy a mostrar. Lo primero que les muestro es, recuerdan que les comenté que teníamos la estructura esta de Page Components en la que creamos todo. Ok, esta es la estructura de Page Component, la que visualiza toda la página con un componente único. Desde acá nosotros tenemos
Desde acá nosotros estamos, acá es donde yo declaro el toolbar, el context header, le digo qué props va a recibir, y en el caso de los columns, acá por ejemplo estoy metiendo un custom scrollbar y cuáles son los componentes que voy a renderizar. Esto es a nivel del UI Components. Desde el container, lo que mi compañero envía, esta parte del código está un poco caótica, así que disculpen el caos, pero básicamente esta declaración entonces, en todo lo anterior que estuve haciendo el scroll, básicamente él trae los datos, algunos de estos están todavía en mock porque el backend todavía lo están construyendo y datos todavía no existen. Pero una vez que construye eso, él se encarga de traer desde acá el all jobs, se encarga de mandarme los props que yo le pedí. Todo esto está conectado, no sé, por ejemplo, con React Router. Al momento en el que se ejecuta, tenemos, por ejemplo, que es la llamada al formulario. Al momento en el que se ejecuta la llamada al formulario, él agarra todo lo que necesita y dentro de las rutas construye el formulario pasándome todos los parámetros que necesito. Regresamos a eso que les comentaba. Él se preocupa simplemente de una pieza de Lego, no necesita preocuparse. El peor de los escenarios se preocupa de dos, que es el main header, que es único y no quiere estarlo re-renderizando con cada llamada, entonces ese se queda en el container. Y todo lo que va debajo del header principal, que viene a ser la lista. Que se encarga de construir los datos, vaciar la información. Por ejemplo, algo que estamos ahora trabajando es el drag and drop. Drag and drop, en la versión original, el container se encargaba de hacer la animación del drag and drop, el recálculo del posicionamiento de la nueva carta dentro de la nueva columna. Lo que se decidió hacer ahora es, en el componente, yo me encargo de la animación como lo habían agarrar, permitir que se suelte, agarrar el objeto final y enviárselo al container. Y él en el container, que es lo que él está trabajando ahora y la clase se redujo casi a la mitad, es hacer los cálculos de, bueno, si antes estaba en esta posición, cuál va a ser la nueva posición y cómo tengo que multiplicar el bajo. Entonces, yo le envío un objeto, él le calcula y me entrega de nuevo un objeto ya con los nuevos valores. Eso. Bueno, genial.